Imagina que tu mente es un músculo. Ahora respóndeme, ¿qué tan fuerte es? Y tal vez, más importantemente, ¿lo puedes controlar? Cuando decidí cambiar por completo mi vida profesional y dejar el mundo corporativo e ingenieril para dedicarme a la filosofía y a la educación, tuve que renunciar a mi trabajo. Nunca se me va a olvidar el día en que me di cuenta de lo que era lo que tenía que hacer. Me sentí paralizado por el terror. Fue uno de los días más difíciles de mi vida, pero a partir de ahí, cada día que pasaba se hacía un poquito más fácil. Como buen ingeniero, hice un plan. Hice una lista de amigos y familiares a los que les quería contar lo que estaba planeando para mi futuro y los ordené según la dificultad de la conversación. Me acuerdo que al final hablé con algunos primos, luego con mi papá, luego con mi hermano y su esposa y ya por fin, al final, con mi mamá, María Elena Bolso. Me acuerdo que me daba muchísimo miedo decirle a la gente lo que realmente quería hacer con mi vida. Me daba vergüenza decir lo que quería hacer. La mayoría de los que me escuchaban pensaban que estaba loco o que era un idiota o las dos. Y a veces ni siquiera tenían que decírmelo. Se veía claramente en su mirada o en sus gestos o ni eso. A veces yo me lo repetía a mí mismo en la cabeza. Pero también en mi cabeza había otra voz. Había una voz menos ruidosa que me decía lo contrario, que me decía que ya estaba listo. Algo en mí ya sabía lo que realmente quería hacer. Esa pequeña voz, con el tiempo, se convirtió en la voz más fuerte de todas, en mi voz más auténtica, la que siempre había estado ahí desde niño. Era como si primero quisiera nacer de nuevo y después quisiera parirme a mí mismo. Esa historia la cuento con más calma en mi primer libro. Te quiero contar algo sobre lo que me recomendó una doctora en educación, la gran doctora Rosa María Sánchez. Ella es la esposa del doctor Javier Carrillo Gamboa y ambos fueron mis primeros dos mentores académicos. Mi mamá, como cualquier mamá en su lugar, ¿verdad?, estaba preocupadísima por mi futuro, mucho más que mis amigos y familiares, por supuesto. Después de la muerte de mi padrastro, ella, como madre soltera, tuvo que jugar el papel de madre y de padre al mismo tiempo. Y lo que hizo mi mamá fue algo que cambió mi vida por siempre. Como no sabía nada de filosofía ni del mundo académico, ella fue y habló con sus propios maestros de la maestría, el doctor Javier y la doctora Rosa María. Después fui yo a hablar con ellos por separado y los dos me dieron consejos increíbles. Me ayudaron a calmar mis miedos y me ayudaron a entender mejor lo que realmente estaba intentando hacer con mi vida. Me ayudaron a ser realista con aquello que era tan abstracto, tan distante. El doctor Javier me dio muchas recomendaciones académicas, serias, técnicas, prácticas y platicamos de muchísimas implicaciones de lo que significaba hacer lo que quería hacer. Por otro lado, la doctora Rosa María me dio una recomendación que sinceramente nunca me hubiera esperado. Me dijo: Mateus, ahora que quieres dedicarte a pensar, necesitas aprender a calmar tu mente. Necesitas saber dejar de pensar. Yo no entendía la profundidad de esas palabras, pero yo confiaba mucho en ella y algo hizo clic, algo conectó dentro de mí. Así como Aristóteles recomienda práctica, ella me recomendó una técnica. Y cuando digo Aristóteles, no solo lo digo porque me recomendó una práctica, sino porque la doctora me recordó una de mis frases favoritas de Aristóteles, que es: somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Me dijo: mira, yo te sugiero, Mateus, que hagas un retiro de meditación de Vipassana de 10 días en completo silencio para que encuentres tu silencio mental. Se supone que es un método para entender la verdadera naturaleza de la realidad. La técnica de meditación de Vipassana, que tiene más de 2500 años, es tan antigua como el mismo Aristóteles. La doctora me pasó una página de internet que la verdad tenía un diseño tan anticuado, tan noventero, que no inspiraba mucha confianza. La página que me recomendó sigue igual desde ese momento que yo fui, desde el 2012. Se las comparto por si a alguien les interesa. Es dhamma.org, DHAMMA.org. Otra vez sentí mucho miedo. Ese miedo me paralizó por meses antes de decidirme a enfrentar lo desconocido. Primero, pensaba que si me iba a ese retiro de meditación, me iba a meter a un tipo de secta que no iba a poder salirme nunca. Y segundo, me daba miedo perder la cabeza, que tal vez allá dentro de ese retiro se me detonara algún tipo de problema mental. Si te soy sincero, el primer miedo tenía mucha más lógica que el segundo, porque sí llegué a ver algo de comportamiento sectario por ahí. Por eso dejo la advertencia aquí: ten cuidado. Si alguna vez buscas algo así, hay muchas sectas que están buscando gente. Debes de ser crítico con todo. El retiro es de 10 días, si es gratuito, no debería de costar nada. Si te topas con algo que te quieren cobrar, pues probablemente sea otra cosa, así que ten cuidado. Al aplicar, te explican con calma todo, te hacen una serie de preguntas para ver si te pueden recibir o no y te ayudan a entender bien el proceso. Yo hice mi retiro en Brasil, en un centro entre São Paulo y Río de Janeiro, en medio de la selva. Pero ellos están en todo el mundo. Prácticamente cualquier gran ciudad tiene un centro de Vipassana. Fue una experiencia increíble y sí, difícil.
difícil porque no vas a descansar, pero tampoco vas a trabajar. Es un tipo de actividad diferente. Algún día voy a contar esa experiencia más a fondo porque todavía tengo mis notas de aquella época. Al principio yo veía la meditación con malos ojos. Me parecía un tipo de pérdida de tiempo y en esa época no había leído tantos estudios sobre el tema. Ni había visto tanta evidencia que sugiere que meditar te trae beneficios enormes. Y aunque hoy en día yo no medito como tal, lo que sí aprendí fue a silenciar mi mente. Ese fue un gran tesoro que conseguí al entrar a esa caverna, al conquistar ese miedo. Les comparto de lo poco que entiendo de este tema. Vipassana es una técnica de meditación que te trae el presente y te libera de lo que llaman en el budismo sankaras. Los sankaras son como patrones mentales que se forman por vivir siempre en el pasado o en el futuro. Si tienes siempre tu mente en el pasado, eso no es bueno. Y si tienes tu mente siempre en el futuro, pues tampoco. Te trae problemas, te trae peso, te trae angustia. Tu mente y tu cuerpo pueden disolver estos sankaras naturalmente, pero tienes que darle tiempo y espacio en silencio a tu mente para que eso suceda. Y eso es lo difícil. En esos 10 días no dije ni una palabra, me mantuve en silencio. Pensaba que no lo iba a lograr, pero lo logré. Recuerdo que soñaba mucho y que mis sueños eran muy vívidos. En esos días realmente entiendes las 4 nobles verdades del budismo. Todo en el retiro está diseñado para que te metas de lleno en esas verdades, pero más que leerlas, pues tienen que hacer algo experiencial, es muy difícil entenderla. Pasar esos 10 días es una experiencia única y es muy diferente de todo lo que había hecho en mi vida. Me dio paz y me dio el suelo fértil que necesitaba para empezar a construir mi fortaleza mental. Claro que todo esto lo hice mucho antes de empezar a estudiar filosofía. Eso me ayudó. Ya que me fui a estudiar filosofía, confiaba más en mí y desarrollé un tipo de fortaleza mental. Me lo tomé tan en serio que recuerdo mucho de esos días. Es como si de alguna forma te sales del sistema. Por 10 días estás contigo mismo. No comes carne, no matas ningún animal, ni un insecto. Te piden que no tengas ningún tipo de actividad sexual. Separan a los hombres de las mujeres. No usas ningún tipo de droga, ningún tipo de intoxicante, ni siquiera café. Te dan un poco de té si quieres. Y por supuesto, te aíslas completamente de la tecnología. El celular se queda apagado, te lo quitan desde el primer día. Lo bien que me hizo es difícil de explicar, porque sigo encontrando el valor de lo que aprendí y lo que sentí. Durante los 10 días, me acuerdo que lloré 2 veces en silencio. Tengo que revisar mis notas para ser sincero, pero una de ellas sí me acuerdo muy bien. Estaba teniendo dificultades para meditar y me decía a mí mismo, si puedes, continúa, tranquilo, como que motivándome a mí mismo. Y me acuerdo que empecé a pensar en mi familia. Y pensé que si ellos estuvieran ahí conmigo, estarían apoyándome en que lo lograra. Y entonces me imaginé sus voces. La de mi mamá, la de mi padrastro, la de mi papá, la de mi hermano, mis primos, mis tíos, mis amigos. Con sus voces en mi cabeza, empecé a llorar. Me di cuenta de lo afortunado que soy por tenerlos en mi vida. Y bueno, siempre que cuento eso o pienso en eso, pues me emociono. Al final, muchos de nosotros somos afortunados, somos más afortunados de los que creemos. Aunque la vida a veces sea dura, tenemos que recordar a la gente que nos ama y a la gente que amamos. Para mí, esa es una parte clave de mi fortaleza mental y espero que sea así también para ti. Vipassana me ayudó a empezar a construir el resto, a aprender a calmar mi mente y a enfocarme. Me dio la fortaleza para controlar mi mente. Mindshop, nuestra sociedad de conocimiento, se me ocurrió durante ese retiro de silencio, en esos 10 días. Pero como no puedes tomar notas, ni puedes practicar nada, no puedes tener ninguna libreta ni nada, tuve que estar repasando mentalmente todo el plan que tenía. Cada día que me acordaba, repasaba todo. Y el día siguiente le agregaba cosas y le quitaba cosas. Y lo repasaba para no olvidarlo. Y así fue como, durante esos 10 días, fui dándole forma a la idea de Mindshop. Fue un ejercicio increíble. Ahora reconozco el verdadero valor que hubo ahí. Claro que te enseñan a no pensar. Fuera de las meditaciones, estás caminando, te vas a comer, te vas a dormir y obviamente piensas. En las meditaciones, limpias tu mente, no piensas en nada, ¿verdad? O tratas, por lo menos. En fin, así fue como logré adquirir mi silencio mental. Ese silencio tan importante y precioso. Lo cuido con mucha convicción hasta la fecha. Sacrifico mucho por ese silencio mental. Y hoy sé que sin ese silencio mental no hubiera logrado nada. Te invito a que logres desarrollar y encontrar el tuyo. Tal vez no va a ser como lo fue para mí. Busca tu forma. En mi próximo video voy a hablar sobre la resiliencia mental y cómo desarrollarla. Y sobre una escuela de filosofía que lo promueve, el estoicismo. Gracias.